En esta presentación, en esta lección, estudiaremos los modelos en pequeña señal, los diseños de polarización y el análisis de etapas de amplificadores de una sola etapa usando transistores BJT. Esta red es la polarización clásica para BJT utilizando una sola alimentación. En la figura A se muestra el esquema básico, mientras que en la figura B se muestra el equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin con este tipo de transistores se vuelve particularmente importante debido a que la corriente de base no es cero, a diferencia del MOSFET. El diseño de la polarización se simplifica grandemente si se utilizan dos alimentadores, es decir, tensión positiva y negativa. En la propuesta de laboratorio que aparece al final de esta presentación, se propone un diseño de una etapa amplificadora polarizada con dos alimentadores de 15 y menos 15 voltios. En este caso, la resistencia RB, su elección no es tan crítica, más bien depende de lo que queramos como resistencia de entrada del amplificador. Al igual que con los MOSFET, también con BJT existe la posibilidad de usar este diseño de polarización con una resistencia de retroalimentación RB entre la base y el colector. Sin embargo, a diferencia de los MOSFET, en este caso, la tensión de base y la de colector son diferentes, ya que la corriente de base no es cero. En todo caso, la resistencia de entrada en pequeñas señales va a depender de RB. Pero el análisis es más complicado que con MOSFETs, por el hecho de que hay corriente en la base. Y por lo tanto RB no se puede despreciar cuando hacemos el análisis en pequeñas señales. Otra técnica de polarización muy interesante es utilizando fuentes de corriente, la cual va a aparecer, digamos, en el amplificador generalizado que vamos a ver, digamos, cuando analicemos sistemáticamente el funcionamiento de etapas amplificadoras. En la figura B se muestra el circuito requerido para implementar una fuente de corriente. Es un repetidor o espejo de corriente, el cual ya estudiamos en la unidad anterior. Para que en este circuito la corriente de colector en Q2 sea igual a la corriente de colector en Q1, es necesario que los transistores sean coincidentes. Y esto solo se puede lograr si están construidos en un solo bloque de silicio. Es decir, si Q2 y Q1 están en un sustrato monolítico. De esta manera, digamos, ya que la tensión base emisor de los dos transistores es la misma, la corriente de colector debería ser la misma. Sin embargo, este diseño tiene, una fuente de error principal en el hecho de que la corriente de referencia es la corriente de colector de Q1 más dos corrientes de base que se vienen por acá. Mientras que la corriente de salida y con la que vamos a alimentar alguna carga es solamente la corriente de colector. La otra fuente de error es que en la salida el voltaje, la tensión colector emisor de Q2, vean, es diferente de la tensión
colector emisor de Q1, que es igual a la tensión base emisor, ya que Q1 está conectado como diodo. Para entender más el problema, este diseño, en esta lámina aparece una fuente de corriente en LT-Spice, en la cual utilizamos un transistor integrado, el MAT02. Este es un circuito integrado que trae dos transistores. Aquí algo interesante, digamos, LT-Spice nos ofrece la opción de simular el sustrato. Hay que conectarlo a la tensión más negativa, ¿ya? Por lo que este diodo pues debería estar en reversa todo el tiempo. Pero para hacer la simulación realista, pues, digamos, tenemos este diodo, ¿ya? En el transistor real, del cual tenemos algunas muestras todavía en la escuela, hay un solo pin que digamos que representa todos los sustratos. Es decir, aquí en LT-Spice cada transistor tiene su sustrato, pero físicamente para todo el integrado solo habría un sustrato. Esto, digamos, tiene la ventaja, si vamos a trabajar en LT-Spice, de que dado que este transistor fue producido por Analog Devices, Analog Devices pues ha incluido un modelo del MAT02 en LT-Spice, ya que LT-Spice pues es digamos en este caso pues eh, propiedad de Analog Devices. En el mundo físico, el problema es que el MAT02 ya no se produce, ¿no? Y aunque se produjera, el MAT02 era un dispositivo de lujo, muy caro, ¿no? Entonces hay otro transistor más económico, el CA3046, el cual trae 5 transistores NPN, de los cuales hay una pareja que ya viene lista para hacer un amplificador diferencial, el cual se usa mucho para hacer amplificadores, bueno, para hacer aplicaciones analógicas, principalmente amplificadores diferenciales y amplificadores operacionales. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con el MAT02. Bueno, la primera observación que podemos hacer es que el diseño está basado en el supuesto de que la tensión base emisor es 0.7. Aquí podemos ver que eso no es absolutamente cierto. Este es un transistor pequeño y bueno, podemos ver que la tensión base emisor, que es la misma para los dos transistores, es de 552 milivoltios en lugar de los 700 que nosotros asumimos cuando escogimos esta resistencia, vean, para producir un miliamperio, ¿no? Entonces esta es la primera observación, y la otra es que la tensión colector emisor de Q2 y la tensión colector emisor de Q1, que es la misma tensión base emisor, son diferentes. Por lo tanto, esta es otra fuente también de error, ¿no?, en este diseño. Para, digamos, reducir la primera fuente de error, es decir, el hecho de que aquí hay dos corrientes de base, el beta de este transistor es muy grande, ¿no? Puede ser de hasta 400. Este problema, pues, en parte, pues, se puede reducir en la etapa de diseño del transistor con un voltaje Early no tan grande, de manera que la pendiente de la característica de transferencia no provoque diferencias significativas en las corrientes de colector.
Aquí tenemos el funcionamiento del circuito, ¿no? Hemos conservado el circuito aquí en este gráfico en el que vemos las corrientes. Vean que la corriente que nosotros deseábamos era de 1 miliamperio, ¿no? Y para propósitos prácticos, ven, aquí no se observa la diferencia, pero las dos corrientes son prácticamente iguales, ¿no? Pero pues tenemos un error de unos 42.5 microamperios respecto al valor de diseño que era 1 miliamperio. Bueno, esto se puede mejorar notablemente si nosotros rediseñamos esta red tomando en cuenta esta tensión. Pero bueno, esto es lo que tendríamos que hacer si diseñamos ocupando esta técnica. En el laboratorio se les pedirá que hagan un diseño de polarización utilizando pues el MAT02 y también utilizando un transistor de otro MAT02 como el amplificador en una etapa emisor común. Aquí vemos un amplificador elemental. Aquí me adelanto diciéndoles que es emisor común, en que se ilustra el funcionamiento del transistor como amplificador. Noten que en la base, a la base hemos conectado una tensión base emisor en DC y una tensión base emisor de pequeñas señales. Y esto impulsa pues esta corriente de base. A consecuencia de esto, del funcionamiento físico del transistor, pues sabemos que esta corriente de base impulsa esta corriente en el colector, ¿no? En la figura B se muestra el circuito equivalente en DC. La fuente de señales ha sido eliminada, ¿ya? En lo demás el circuito es el mismo, ¿no? Solo hemos quitado la fuente de señal. Si nosotros queremos hacer eso en una simulación, pues no es necesario quitar esto, sino que hacemos 0 la amplitud de la pequeña señal y lo que nos va a quedar es el DC. Para ubicarnos en algunos de los parámetros que necesitamos para analizar el transistor como amplificador, en la característica corriente de colector contra tensión base emisor, que es exponencial, vean, cuando establecemos un punto de operación Q, es decir, dado por la corriente de colector, y esta tensión base emisor, que aquí solo aparece conceptualmente, ¿no? Si aplicamos pequeñas variaciones es decir, una pequeña señal alrededor del punto de operación base emisor, vean, si esta señal cumple el requisito de ser en realidad una pequeña señal y además pues las variaciones son lineales, es decir, es simétrico alrededor del punto de operación, vean que en el colector la corriente también experimentará variaciones lineales y simétricas y de la misma forma de onda que la tensión base emisor. Y todo esto alrededor del punto de operación que en corriente de colector es IC en mayúscula. Entonces, en pequeñas señales, las variaciones de corriente IC, por definición, vienen dados por las pequeñas señales de la tensión base emisor multiplicado por la transconductancia, en donde la transconductancia es la pendiente de esta característica en el punto de operación. El circuito equivalente en pequeñas señales, vean, ahora hemos quitado el DC y la fuente de DC pues se ha cortocircuitado, ¿no? En DC, vean que la corriente de base en pequeñas señales es igual a la
tensión base emisor de pequeñas señales entre la resistencia viendo hacia la base, que en este caso, pues, ya que no hay nada en el circuito externo de emisor, es RPi, es decir, viendo hacia la base, entre base y emisor hay una resistencia RPi. La corriente de colector, en términos de la señal, de la pequeña señal que aparece entre base y emisor, es Gm, la transconductancia por la tensión base emisor en pequeñas señales. Importante, ¿no? La corriente de pequeñas señales en el emisor es la tensión base emisor entre Re. Re es la resistencia entre base y emisor, pero que se puede ver desde el emisor. Es distinto a la resistencia base emisor viendo desde la base. Esta, digamos, diferencia de cómo se ve una resistencia desde la base o desde el emisor, le dio nombre a este dispositivo, transistor, pues en un principio era como un acrónimo para transformador de impedancia. Sobre eso volveremos más tarde, ¿no? Aquí dos versiones levemente diferentes del modelo híbrido Pi, ¿ya?, que usaremos para el análisis en pequeñas señales de transistor BJT. Vean, en esta versión ocupamos la fuente dependiente que aparece entre emisor y colector. Lo que nos muestra es una amplificación de transconductancia, es decir, una corriente controlada por una tensión. ¿Ya? Este modelo, pues, es el más fácil de usar si el emisor está aterrizado, ¿ya?, o digamos, si lo que es fácil de definir es la tensión entre base y emisor en pequeñas señales. Por otra parte, tenemos este otro modelo en el que la fuente dependiente, vean, es de corriente controlada por corriente. Por lo tanto, en esta versión se representa el transistor como un amplificador de corriente. En honor a la verdad, hay que decir que en la realidad el BJT es un amplificador de corriente, pero lo podemos representar, vean, como un amplificador de transconductancia, aunque no sea físicamente un amplificador de transconductancia. Matemáticamente se puede representar de esta forma. Por otra parte, el MOSFET en la realidad sí es un amplificador de transconductancia. ¿Ya? Además del modelo híbrido Pi, aquí tenemos dos versiones, digamos, levemente diferentes del modelo T para el BJT. Es similar al modelo T del MOSFET, con la excepción de que la corriente de base en pequeñas señales no es cero, ya sea que usemos esta representación de transconductancia o esta representación de ganancia de corriente. ¿Ya? Entonces, al igual que con el MOSFET, hay casos en los que el modelo T simplifica el análisis. Bueno, antes de hacer un análisis sistemático de amplificadores de una etapa, vamos a hacer una aproximación así elemental al concepto de amplificador, ¿no? En este caso, noten que en el circuito de la base tenemos una fuente de DC de 3 voltios y una fuente de pequeñas señales. ¿Ya? Ahí no se dice, pero bueno, es de unas decenas de milivoltios, ¿no? Y la resistencia en el circuito de base, que va a limitar la corriente de base, normalmente es muy grande, ¿no? Vean, en este caso son 100K. Es decir, es grande en este tipo de circuitos conceptuales, porque pues la corriente de base no debería de crecer demasiado, ¿no? Ya. Ahí, digamos, un poco a la carrera podemos ver pues que la corriente de base en DC
es del orden de 3 voltios entre 100K. ¿ya? Entonces eso nos pone en las decenas de microamperios, ¿no? ¿ya? Para la corriente de base, ¿no? ¿ya? Y la corriente de colector pues va a ser unas 100 veces más grande. ¿ya? Estará en el orden de unas alrededor de los miliamperios, ¿no? O fracciones de miliamperios, pero fracciones ya relativamente grandes, ¿no? En este circuito analizamos el funcionamiento en DC. Vean, tal como lo adelantábamos, si asumimos una tensión base emisor en DC de 0.7 voltios, la corriente de base que impulsan los 3 voltios, vean, de la fuente del circuito completo, este es el circuito en DC en el que hemos quitado la fuente de señal. Vean, la corriente de base es de aproximadamente 23 microamperios. ¿ya? Y la corriente de colector es 100 veces mayor, con este transistor, ¿no? que tiene un beta de 100. Aquí no mostramos eso en ninguna parte, pero bueno, ahí se recortó en los cálculos que hemos pegado de MATCAD. La corriente de colector es 100 veces la corriente de base, 2.3 miliamperios, y la corriente de emisor es la suma de esas dos corrientes. ¿ya? La corriente de colector más la corriente de base. Otro cálculo de interés es la tensión en el colector, 3.1 voltios. Vean que estamos muy lejos del límite de la tensión colector emisor para que se salga del modo activo del transistor, que es 0.3 voltios. Entonces, pues tenemos un rango de maniobra ahí, ¿verdad? En pequeñas señales, vean nuestro circuito original, que es este, ¿verdad? Y le quitamos las fuentes de DC se hacen 0 voltios y solo queda la fuente de pequeñas señales y el transistor lo sustituimos por una de las dos versiones del modelo híbrido Pi. En este caso, pues, puede ser más conveniente esta versión. Vean que por definición, el voltaje de entrada es el que aparece en el terminal de base. ¿ya? Entonces, la ganancia A sub B se define entre las tensiones de colector y de base. La tensión en el colector es impulsada por esta fuente dependiente, ¿no? Quiere decir que VO en pequeñas señales es menos por la dirección de la fuente de corriente, GM por la tensión base emisor de pequeñas señales. Y la tensión base emisor es la tensión de entrada, por lo tanto la ganancia VO entre VI, que es VBE, será menos GM por RC. Aquí está, ¿verdad? Y con los parámetros que tenemos una corriente de colector de 2.3 miliamperios y BT son 25 milivoltios, vean, GM es 92 miliamperios por voltio, ¿no? Mientras que RP, en algún momento lo vamos a necesitar, es beta entre GM, ¿no? Es una posible forma de determinar RP. Y es, pues, cercano a un K. Por lo tanto, la ganancia de tensión es menos GM por RC, siendo RC 3K, ¿verdad? Y es de menos 276. Es una ganancia grande, ¿no? Por lo tanto, hay que manejar con cuidado la amplitud de la fuente de señal para que el transistor no se salga del modo activo, ¿no? Aquí tenemos algunas formas de onda. En primer lugar, vean la señal del generador VI, es triangular, con excursiones de 0.8 voltios hacia arriba y hacia abajo. Aquí está la corriente de base, que sería VI entre RP, ¿ya? que es casi un K.
Entonces, 0.8 dividido entre 1000, pues nos da esta corriente de pequeñas señales. Y la tensión base emisor, que van a hacer excursiones alrededor de 0.7 voltios, que es el punto de operación base emisor. Ahora, vean que la amplitud de las excursiones en base emisor viene dado por el hecho de que hay un divisor de tensión en pequeñas señales en la entrada, ¿no? Entonces vean, la componente de pequeñas señales base emisor es a la señal del generador, como RP es ARP más RB. Por eso es que aparece pues, muy atenuada, ¿no? Por otra parte, eso nos pone cerca del límite que tenemos para la tensión en pequeñas señales base emisor, ¿ya? Bueno, la corriente de colector, vean, la componente de pequeñas señales es de aproximadamente 0.8 miliamperios. Esto en un transistor ideal con beta igual a 100, ¿no? Y en el cual BT es 25 milivoltios. Y vean, la tensión en el colector van a ser, viene dada por variaciones de 2.43 voltios alrededor del punto de operación, que es de 3.1 voltios, ¿ya? Podemos experimentar un poco y diseñar una simulación en LTSpice. Vean que aquí está la fuente de DC de 3 voltios. La fuente de pequeñas señales tiene una amplitud, bueno, va desde menos 0.8 hasta 0.8 voltios. Y para que sea visible, pues hemos diseñado nosotros pues que tenga un periodo de un milisegundo, es decir, que sea una frecuencia de 1K. ¿Y qué más? La RB de 100K. Hay que advertir que aquí vamos a observar diferencias respecto a los resultados obtenidos con el análisis ideal, ¿verdad? De un transistor con beta igual a 100 y en el que todo pues es ideal, ¿no? Entonces, este transistor, a pesar de que aquí en el modelo le definimos un beta igual a 100 y una R de base pues más o menos igual a la que se puede anticipar con el análisis a mano, a pesar de eso los resultados van a diferir un poco. Vean que la tensión de alimentación es de 10 voltios, esto es igual, y el modelo lo definimos aquí a la hora de armar el circuito. También podemos copiar tanto el transistor de una simulación que ya viene en el LTSpice para el 324. Este transistor es para el 741. Solo que en ese transistor, pues, beta es de 125 y la RB es de 500 ohmios. Entonces las modificamos para que podamos ver lo que pasa. Y aquí está un poco lo que ocurre, ¿no? La simulación muestra diferencias básicamente a la entrada, ¿no? Vean que la pequeña señal en base emisor se distorsiona un poco, ¿no? ¿Ya? En cambio, en colector, esta es la corriente y esta es la tensión en el colector. Digamos que el resultado es razonablemente bueno, ¿no? ¿Ya? Otro circuito, a lo que le vamos a llamar nosotros el ejemplo 2. En el texto estos circuitos tienen otros números, pero nosotros vamos a mantener una numeración para esta presentación. Vean que la base está aterrizada, ¿no? Y la señal se aplica por el emisor, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros anticipar, ¿verdad? Que la base
pues está en la trayectoria de entrada y en la trayectoria de salida. Por lo tanto, este es un circuito base común. Estamos alimentando con dos fuentes, más 10 y menos 10 voltios. Y bueno, este es un ejemplo del texto de la quinta edición. Y en primer lugar, quitamos la fuente de señal y hacemos el análisis en DC. Algo importantísimo es que se asume una tensión emisor base, en este caso es PNP, de 0.7 voltios. Esta es la primera fuente de discrepancias con cualquier cosa que hagamos en el mundo real o en el LT-SPICE con este transistor. Y esto nos da un punto de operación de corriente de colector de aproximadamente 0.92 miliamperios, ¿no? Y una tensión en DC, digamos de reposo en el colector de menos 5.4 voltios. ¿Ya? Ojo con eso, ¿verdad? Aquí en la parte derecha se ven en MATLAB pues los cálculos, ¿verdad? Noten pues que se asume un BT, el equivalente en voltios de la temperatura, de 25 milivoltios. O sea, esa es la base de cualquier diferencia que tengamos con lo que mostraría un transistor real en el laboratorio o un transistor en LT-SPICE o en P-SPICE, ¿no? El modelo en pequeñas señales requiere algún comentario, ¿no? Vean que usamos el modelo T porque es base común. En este caso no hay ni que dudarlo, esto es base común. De lo contrario, el análisis se complica bastante, ¿no? ¿Ya? Desde la base, la resistencia que veríamos sería RPI, pero la base está a tierra. Entonces, desde el emisor, la resistencia que vemos interna es RE. En este caso, estamos usando el modelo de ganancia de corriente, ¿no? ¿Ya? Recuerden que hay dos versiones para el modelo T, con transconductancia y con ganancia de corriente. Pero el modelo en pequeñas señales es el mismo, ya sea para PNP o NPN. Y en el modelo, vean que la fuente de corriente, la dirección que asume el modelo es yendo del colector hacia el emisor. ¿Ya? Por lo tanto, BO sería menos alfa IE por RC. ¿Ya? Independientemente de cómo calculemos la corriente de emisor IE en pequeñas señales. IE aparece definida, vean, circulando en RE y está impulsada por la diferencia de tensión entre base y emisor. Lo que ocurre en este caso es que la señal la aplicamos en el emisor. Vean que además ahí está la resistencia de polarización RE todavía, porque no se puede quitar del circuito, pero tiene un valor de unos 10K, ¿verdad? RE es del orden de entre 20 y 50 ohmios. Por lo tanto, RE no hace nada en pequeñas señales, ¿ya? La resistencia de entrada la establece RE, es decir, ya que es mucho más pequeña que la resistencia de polarización, pues la R interna es la que establece la R de entrada. Pero vean que la fuente de señal impulsa una corriente en dirección contraria, ¿no? Ya, esto pues puede causar una confusión al principio y por lo tanto, aquí se explica, ¿verdad? Ya. Por lo tanto, la tensión en la salida está en fase con la señal a la entrada, ¿no? Es decir, que el amplificador base común es no inversor. Con los parámetros de este circuito, vean que obtenemos una ganancia de 184.15, ¿no? Esto quiere decir que si la tensión de entrada es de unos 10 milivoltios, pues la salida tendríamos aproximadamente 1.8 voltios. ¿Ya? Aquí está, ¿verdad? Aquí está la entrada y la salida, ¿no? Vean que la salida, la excursión en pequeñas señales de 1.8 voltios se produce alrededor de la tensión de reposo de colector, que es de menos 5.4 voltios. Esto en relación a
al techo que tiene la señal en la salida. Vean que las excursiones negativas no deberían de llegar hasta menos 10 voltios, ¿no? Porque de lo contrario la señal se recorta. Pero en realidad el recorte es con las excursiones positivas, ¿ya? Porque digamos eh, el transistor va a actuar antes, ¿ya? Dado que la tensión colector emisor pues no debe de reducirse la magnitud de 0.3 voltios. Entonces ustedes pueden experimentar en el laboratorio y van a ver que por ahí llega antes el límite, pero también hay que poderlo determinar analíticamente, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo 2 en LT-SPICE, ¿no? Tal como les adelantábamos, hemos definido, pues, hemos robado los modelos que trae el circuito, el esquemático del 741, ¿no? Y le cambiamos el beta, ¿no? Como es, esto viene junto con el PNP, aquí no sirve el PNP, perdón, con el NPN, aquí no sirve porque pues, aquí este circuito solo tiene PNP, pero le definimos el beta igual, pues ya. Ahí queda listo para cualquier cosa que lleve dos transistores. Y bueno, usamos un condensador de acoplamiento muy grande, 500 micros, y bueno, ya está, ¿verdad? Alimentamos con más 10 y menos 10 voltios. Y aquí está, digamos, las excursiones, ¿no? Vean que el punto de operación en DC aparece en el colector, menos 5.4 voltios, coincide con el análisis eh, que aparece en el texto. Sin embargo, como el transistor es un poco diferente al transistor del texto, la amplitud en pequeñas señales de la tensión de colector es de 1.3 voltios en lugar de 1.8. Esto, aunque la fuente de señal, vean, tiene una amplitud de 10 milivoltios, igual que en el ejemplo, ¿no? Entonces esto pues depende es provocado porque el transistor Q1 es diferente al transistor de este ejemplo, ¿no? No solo beta es diferente, sino que también BT probablemente es diferente, ¿no? Ya, a ver, hay que investigar eso adentro del modelo. Bueno, en general tenemos, vean que el modelo híbrido Pi pues tiene una resistencia a la salida, igual que en MOSFET, ya el modelo más completo híbrido Pi. Y esta resistencia, pues aquí no hay lambda, aquí lo que hay es directamente la tensión Early, ya que en realidad esa denominación apareció en el BJT, ya que el BJT pues fue desarrollado antes que el MOSFET, ¿no? Entonces aquí están las dos versiones, ya sea con ganancia tras conductancia o con ganancia de corriente ya con RO. Además, digamos, todas las configuraciones de amplificador de una etapa que vamos a presentar a continuación se basan en esta estructura básica que lleva una fuente de corriente para no, digamos, distraernos con la polarización y concentrarnos más en el análisis como amplificador. ¿Ya? No hay que perder de vista esto. En la quinta edición, en la figura 559, ¿no? ¿Ya? Ahí es la estructura básica de todos los amplificadores que vamos a analizar. Vean, si usamos una resistencia de 100K y la fuente de corriente es de 1 miliamperio, pues en la base tendríamos 10 microamperios y en el colector tendríamos 0.99 miliamperios. Digamos, esta es las generalidades de lo que tendríamos con este transistor, ¿no? Además, en pequeñas señales, ya sea que usemos el modelo híbrido Pi o el modelo T,
Pues aquí aparecen todas las características, los parámetros en pequeñas señales del transistor, ¿no? En este caso se asume una tensión Early de 100 voltios. La transconductancia, vean, IC entre BT, IC es aproximadamente 1 miliamperio, nos da 39.6 miliamperios por voltio, mientras que RPi es aproximadamente pues, 2.5K. Que podemos ver la diferencia entre RPi y RE. RPi es la resistencia entre base y emisor vista desde la base, 2.5K, mientras que RE es la resistencia entre base y emisor vista desde el emisor, 25 ohmios. Ahí hay una gran diferencia. La diferencia de magnitud es beta, ¿no? Es decir, RPi es aproximadamente beta veces más grande que RE. En realidad, beta más una veces más grande que RE. Y RO, finalmente, es la tensión Early entre IC. Vean, cercana a 100K. Estamos usando kiloohms y miliamperios y voltios como unidades para nuestras magnitudes, ¿no? Y aquí viene el primer caso, ¿no? El amplificador emisor común usando la estructura genérica de polarización, que es una fuente de corriente. De manera que eso no nos va a distraer, ¿no? ¿Ya? Vean que la capacitancia en el emisor desacopla a la fuente de corriente en el emisor, de manera que el emisor en pequeñas señales aparecerá conectado a tierra, ¿no? Aquí tenemos, vean, ya el circuito en pequeñas señales. Como dijimos, la ventaja de esta estructura genérica es que ya no perdemos el tiempo con la polarización. Y aquí identificamos, digamos, los rasgos esenciales de un amplificador, ¿no? En este caso, emisor común, ¿no? Vean que la tensión de entrada está entre este nodo y tierra, ¿no? La resistencia de entrada es lo que se ve desde acá. Quiere decir que RB es parte del amplificador, ¿ya? Y la resistencia viendo hacia la base, vean, no toma en cuenta a RB. Algunas veces, pues, esta óptica nos permite hacer algún cálculo, pues, ya que en este caso es lo mismo, ¿no? Porque el emisor está a tierra, pero si el emisor no estuviera aterrizado, R y B, esa óptica pues sería distinta a RI. Muy bien. Entre base y emisor, vean, vemos RP. El emisor está aterrizado. Y además no vemos desde acá, sino que vemos desde la base. Por lo tanto es RP. En la salida hay un modelo de transconductancia. Aquí es una fuente de corriente impulsada por BP en paralelo con RO. Y la tensión de salida la impulsa esta fuente de corriente en el paralelo de RO, RC y RL. Sin embargo, RC y RO están adentro del amplificador. Ahora, RC está fuera del transistor, pero está adentro del amplificador, y RL es externa al amplificador. Por lo tanto, la R de salida es lo que se ve desde acá, es decir, RL no se ve. Otra etapa amplificadora de interés es el amplificador emisor común con resistencia en el emisor. En este caso, noten que esta resistencia no es desacoplada por este condensador. El condensador solo desacopla la fuente de corriente y conecta en pequeñas señales este nodo a tierra, lo cual quiere decir que en pequeñas señales permanece RE. Además, la tensión de entrada se define igual que en el caso anterior, ¿no? Entre este nodo y tierra está BI y la RI es la resistencia viendo hacia acá, es decir, el paralelo de RB
con la resistencia viendo hacia la base, que en este caso tiene a RPI más RE, pero RE vistas desde la base, ¿no? ¿Ya? Entonces RE desde la base se ve amplificada por beta más 1. Además, bueno, en la salida, vean la resistencia de salida, es lo que se ve desde acá. ¿Ya? RL no entra. Veamos mejor el modelo en pequeñas señales, ¿no? Aquí se ve más claramente todo lo que tratábamos de explicar en el amplificador completo. De nuevo, el hecho de que estamos polarizando con una fuente de corriente, pues nos permite pasar de un solo al modelo en pequeñas señales, pero hay que calcular los parámetros, ¿no? Ya. Ojo, ¿verdad? Entonces vean que la resistencia viendo hacia la base es la suma de RE con esta otra RE, solo que esta R es mayúscula. Esta es la que está fuera del transistor y esta RE es la que está dentro del transistor. Estamos usando el modelo T, en el modelo T aparece RE. Por lo tanto, esta resistencia desde la base se ve multiplicada por beta más 1. Lo mismo esta, ¿verdad? Ya. Además, la corriente de emisor en pequeñas señales es impulsada por el voltaje en la base entre la suma de estas dos resistencias, ¿ya? Directamente, ¿no? ¿Ya? Tal como se ven en el emisor, porque esta corriente es la corriente en el emisor. Y BI es la tensión de la base en pequeñas señales. Esta fuente es alfa veces IE, es decir, alfa veces esta corriente, ¿no? Y la tensión de salida en pequeñas señales es impulsada por esta corriente multiplicada por este paralelo. Bueno, además la R de salida es lo que se ve desde acá. Cuando BI es 0, ¿no? Y si BI es 0, IE es 0 y esta fuente es 0, por lo tanto esta fuente de corriente se abre y la resistencia de salida que se ve desde este punto es RC. La otra configuración es el amplificador base común. En este caso, la base está aterrizada y la señal se aplica en el emisor. Vean que la polarización siempre consiste de esta fuente de corriente. Por lo tanto, pues no nos va a quitar el tiempo más que calcular los parámetros cuando aplicamos esta fuente acá en el emisor. Veamos, BI es la tensión en este nodo, que en pequeñas señales es la tensión en el emisor. La resistencia de entrada es la resistencia viendo hacia acá, ¿verdad? Que sería pues, la resistencia viendo hacia el emisor, que es RE, ya que la base está aterrizada. Y la resistencia de salida es la resistencia que se ve desde este punto cuando BI se hace 0. Si BI se hace 0, esta corriente es 0 y lo que vemos desde acá es RC. Eso se ve mejor en el modelo en pequeñas señales, ¿ya? Aquí vemos que BI es la tensión en el emisor, entre el emisor y tierra, y la resistencia de entrada es la resistencia viendo hacia el emisor, que es RE, ya que la base está aterrizada. Esto es muy conveniente, ¿no? Además, la corriente de emisor en el modelo T viene para hacia abajo, ¿no? Y controla esta fuente dependiente, que es alfa veces IE. Alfa es cercano a la unidad, por lo tanto esto es casi IE. Y la tensión de salida viene impulsada por esta corriente, que es menos alfa veces IE por el paralelo de RC con RL. Pero
hay que recordar que la corriente de entrada va en esta dirección y la corriente en el modelo viene hacia abajo. Por eso decimos que la tensión de salida es menos alfa veces IE por este paralelo. Pero alfa veces IE, vean, es menos la corriente es decir, IE es menos la corriente de entrada, ¿no? Por lo tanto, la corriente verdadera va saliendo del colector. Y por esa razón, este amplificador no tiene inversión de fase. Es un amplificador no inversor. Finalmente tenemos el circuito seguidor de emisor, ¿no? Vean, hemos mantenido un esquema de polarización único con una fuente de corriente, ¿no? Por esa razón vamos a hacer un experimento de polarización con una fuente de corriente que ya vimos cómo se hace, ¿ya? En el laboratorio 5. La resistencia de entrada, vean en este caso, vean, viendo hacia la base, va a ser la resistencia de base en paralelo con lo que vemos hacia la base, que va a tener la RE interna más la RL, que esta no se quita porque es la carga en la que se desarrolla la tensión de salida, mientras que la R de salida es viendo hacia el emisor. Bueno, aquí se ve mejor, ¿no? Vean que en este caso usamos el modelo T y además incluimos la RO, ya que no causa, digamos, no vuelve más difícil de analizar a este circuito, ¿no? Vean que RO aparece entre el emisor y tierra, ¿ya? Entonces, básicamente podemos ver pues que la R de entrada es RB en paralelo con la resistencia viendo hacia la base, la cual va a ser RE reflejada hacia la base más el paralelo de RL con RO reflejado hacia la base. Vean, en este circuito pues la RO se pasa aquí a la salida, físicamente está aquí, pero le hemos pasado para acá para que se vea con mayor claridad el efecto, ¿no? Digamos, BO se produce en el paralelo de RO con RL, ¿no? Y viene impulsado por la corriente de emisor en pequeñas señales, la cual a su vez está impulsada por BI, ¿no? ¿Ya? Que es la tensión de base, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? La resistencia de entrada total va a ser RB en paralelo con la resistencia viendo hacia la base, que es RE más este paralelo reflejados hacia la base, es decir, multiplicados por beta más 1. Eso se muestra acá, ¿ya? Aquí se ve la resistencia de entrada, es el paralelo de RB con la suma de lo que hay en el circuito de emisor, que es RE reflejado hacia la base, es multiplicado por beta más 1, más el paralelo de RO con RL reflejados hacia la base. Y ahí está, ¿verdad? Esto quiere decir que este circuito pues tiene una resistencia de entrada muy grande, ¿no? Además, podemos hacer una transformación. Primero transformamos esto en una fuente de corriente y nos va a quedar la R de señal en paralelo con RB. Y luego lo vamos a transformar a una fuente de tensión y nos queda este circuito. Vean la B de señal por RB entre la R de señal más RB. Y aquí el paralelo de la R de señal con RB. Obviamente en este paralelo, quien domina es la resistencia más pequeña, que usualmente es la R de señal. Y aquí tendríamos ya un solo circuito para calcular la ganancia global. Bueno. Y a la salida tenemos este circuito. Vean en el que
Vean, la salida del amplificador equivalente es GBO por B de señal, donde GBO es la ganancia global sin carga. Aquí aparece la definición, hay que verificarla, ¿verdad? Y ROUT es la resistencia de salida, que eh, es la resistencia que se ve viendo hacia el emisor, ¿no? Y entonces RO más en paralelo con RE más, vean que en este caso, ya que la corriente de base no es cero, pues las resistencias que llegan hacia la base se reflejan en el emisor, pero divididas entre beta más 1, o sea, se ven más pequeñas, ¿no? Ya. Esa es una diferencia importantísima, ¿no? Veamos, eso está acá. La resistencia de salida sería RO en paralelo con lo que se ve hacia el emisor, que es RE más el paralelo de RB con la R de señal reflejadas hacia el emisor, es decir, divididas entre beta más 1, ¿no? Aquí está. Ya. Bueno, finalmente una propuesta de laboratorio, ¿no? Y en este caso, pues, eh, es un diseño que aparece en el texto de Hambly, aparecen las referencias eh, al final de esta presentación. Y aquí utilizamos un transistor que es legendario en la electrónica analógica, el 2N2222. Este transistor, pues, eh, en todos los textos clásicos, pues aparecen sus características, ¿no? De manera que, pues, sus características eléctricas están disponibles eh, en muchos textos, ¿verdad? Eh, y además, pues, en el laboratorio tenemos ejemplares de este transistor o de su equivalente de bajo costo, que es el 2N3904, ¿no? ¿Ya? Son equivalentes. Nosotros en algún momento, pues, nos empeñamos en conseguir transistores originales, pero luego nos dimos cuenta de que el equivalente, pues, era más barato. Y bueno, la realidad se impone y en un cierto momento, pues, comenzamos a adquirir solo 3904. Vean que este diseño es un diseño con dos fuentes, ¿no? Por lo tanto, la red en la base en DC es muy sencilla, solo es RB. Y ese valor de 10K da para un buen rango de corrientes de colector. Este diseño, tal como ha sido propuesto en Hambly, aquí está un poco cómo se escribe, ¿verdad? En la referencia 3, eh, estaba pensado para conseguir una corriente de colector de unos 10 miliamperios, ¿no? Obviamente, pues el resultado es un poco diferente. Si ustedes ven el punto de operación en el colector, 9.6 voltios, con 10 miliamperios tendríamos 10 voltios en ese punto, ¿no? Entonces quiere decir que la corriente de colector es un poco más grande, ¿no? Vamos a comprobar que es de unos 10.6 miliamperios, ¿no? Además, esto es bien importante, la filosofía de diseño es tal, ¿verdad? Ustedes pueden ver que hay una caída de, así, a grosso modo, de 15 voltios en la resistencia de emisor, que solo actúa en DC, ya que está desacoplada por el condensador CE, más o menos de 15 voltios, ya. Realmente es un poco menos, ¿verdad? Son unos 14 voltios. Es decir, es la mitad de todo el rango de polarización en DC, más o menos. Y entre colector y emisor hay aproximadamente una tercera parte, ya, de
de todo el rango en DC, que es de 30 voltios. Y entre colector y emisor, pues tenemos un poco más de 10 voltios, ¿no? Y en la resistencia de colector, vean, tenemos el resto, que es un poco más de 5 voltios. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vean un poco la filosofía de esta red de polarización, de este diseño, es que en la resistencia de emisor, que es quien establece en realidad el punto de operación, ¿ya? Yo tengo aproximadamente la mitad de toda la disponibilidad de DC. Y en el entre colector y emisor del transistor, pues tengo una tercera parte, ¿no? ¿Ya? Y en la resistencia de colector tengo la diferencia, que en este caso sería aproximadamente una sexta parte. Es decir, es una tercera parte de la mitad, ¿ya? Y esto se parece un poco, este es un criterio, digamos, que se va a usar, ¿ya? ¿Ya? Digamos que ustedes pueden observar con cuidado después el análisis en DC y sacar sus conclusiones y un poco decidir qué tienen que hacer si quieren una corriente de colector diferente, ¿no? En este caso hay 10.6 miliamperios, ¿no? Y eso, digamos, en la mente del diseñador lo lleva a escoger el valor de RE de 1.3K. Esta RE es comercial, ¿no? Y esa es la razón de que el resultado verdadero sea diferente a los 10 miliamperios que queríamos. Bueno, además, esto sí es interesante. Vean que con este transistor sí tenemos aproximadamente 0.7 voltios entre base y emisor. Este sí, ¿verdad? Ya. Y ahí tendríamos que ver qué es lo que tiene adentro este señor, ¿verdad? Y bueno, vean que la fuente de señal aparece pues en serie con una resistencia de señal que en realidad es interna dentro del generador, ¿ya? Solo que aquí la estamos mostrando afuera, ¿verdad? Los generadores de la escuela pues tienen ese valor de la R de señal. Por otra parte, si nosotros quisiéramos hacer un cálculo de la R de entrada, es decir, la R viendo desde acá hacia allá, ¿ya? Una forma práctica sería hacer un poco más grande esta R de señal para observar el efecto divisor de tensión en este punto que veí. ¿Ya? Eso lo vamos a plantear como tarea en el documento de laboratorio, que será publicado muy pronto. ¿Ya? No hay tanta prisa porque ahorita ustedes están entretenidos con el laboratorio anterior, o deberían de estar entretenidos con el laboratorio anterior. ¿Ya? Bueno, este es el circuito pues, de Hamble. Nosotros vamos a hacer algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, vean que esta configuración ya tiene carga, ¿no? Nosotros podemos calcular la ganancia sin carga poniendo una resistencia muy grande acá, ¿no? ¿Ya? Para no dejar volando este circuito, ¿no? Pues podemos poner una resistencia de 1 mega, ¿no? Y obtendríamos la ganancia sin carga, ¿no? En realidad, cuando calculamos la ganancia sin carga y luego ponemos una carga, esa diferencia nos va a permitir establecer la resistencia de salida. La resistencia de salida es RC en paralelo con la resistencia viendo hacia el colector, la cual es RO, RO minúscula, ¿no? ¿Ya? La cual no conocemos, ¿no? Bueno, para este transistor el voltaje early es de unos 225 voltios, lo cual quiere decir que con una corriente de colector de 10 miliamperios, la RO es aproximadamente de 22.5K, que es mucho mayor que RC. Por lo tanto, en la R vista desde acá, la resistencia de salida que se ve desde acá, viendo hacia acá, sin tomar en cuenta RL, quien domina es RC.
Pero para eso pues hay que hacer dos mediciones, una con una RL muy grande y otra con esta, ¿no? Y en fin, hay muchas observaciones prácticas que se pueden hacer, ¿ya? Esas se van a sugerir. Además, otro cambio que podemos hacer es insertar una resistencia entre el emisor y este nodo, ¿no? Para que esa resistencia no quede desacoplada por este condensador, ¿ya? Y usualmente hay resistencias muy pequeñas. Y vamos a comprobar cómo la ganancia cae cuando conectamos esa resistencia externa, ¿no? Y ese sería el amplificador emisor común con resistencia de emisor, ¿ya? Y la tercera variación, bueno, más bien la cuarta, porque ya dijimos que vamos a cambiar esta resistencia de señal para medir la resistencia de entrada, y vamos a cambiar esta resistencia para medir la resistencia de salida, y ya veo. Y el otro cambio, digamos, es conectar una resistencia entre el emisor y este nodo para ver el desempeño de otro amplificador, ¿verdad? Y el último cambio eh, es diseñar un amplificador que haga más o menos pero polarizando con una fuente de corriente, ¿no? Y para ese diseño vamos a ocupar el MAT02. Bueno, eso lo vamos a explicar en el documento de laboratorio. Por de pronto, vean, este diseño nos da estos resultados, ¿no? Nos da estos resultados y bueno, ahí podemos verificar lo que esperaríamos en la teoría y lo que esperamos en la práctica es levemente diferente, ¿no? Pero ilustra las bondades de LTSpice para hacer estos cursos más digeribles, ¿no? Y por último aquí están las referencias, ¿no? La primera es Cedra. Las figuras vienen de la quinta edición, porque para la quinta edición pues todavía tenemos a la mano pues eh, digamos figuras con alguna calidad, ¿ya? No así para la séptima, en que lo que podemos encontrar en la red pues es PDF, ¿verdad? Luego el LTSpice, el cual ustedes ya conocen, pero ponemos de nuevo pues la referencia, ¿verdad? Ahí está. También, aunque no se puede, digamos, apreciar tan directamente, pero las notas de clase, la evolución que han tenido en estos años, pues son las que marcan hacia dónde orientamos estos cursos. Y finalmente, Hambly, ¿no? De la editorial Pearson. Es la segunda edición. Lamentablemente este texto ya no fue continuado. Es muy bueno para el laboratorio. Y bueno, con esto completamos este curso, ¿ya? Esta es la última presentación y el PDF es la última publicación de este curso y quedamos listos para el tercer examen, ¿ya? Vamos a tratar de hacer este examen alrededor de la tercera semana de noviembre. Es decir, ahora estamos comenzando noviembre. Esto quiere decir que esto podría tener lugar alrededor del 20-21 de noviembre, ¿ya? 21, 22, 23 de noviembre, ya que esperamos de que todo salga bien y así nos queda tiempo dentro de este año para hacer un examen de suficiencia si fuera necesario y para pues darles todas las explicaciones de notas y que ustedes pues y también completar los laboratorios. Muy bien, eso es todo. Y lo que queda pendiente pues es publicar una orientación sobre los problemas que vale la pena estudiar, que en general son los problemas de los capítulos 4 y 5 de la quinta edición, sin tomar en cuenta respuesta en frecuencia,
ese tema se deja para Electrónica 2. O los problemas de la séptima edición de Cedra, ¿verdad? Es todo.